Buen día, ¿cómo andan? A ver, empezamos con hablando de neumonía, ¿les parece? A ver si les puedo compartir. Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Pueden ver el Power, chicos? Bueno, no sé cómo ampliarlo acá. A ver, ¿me puedo ampliar? No. A ver. Bueno, no sé cómo ampliarlo. ¿Ustedes saben cómo lo puedo ampliar de acá? Porque no lo puedo ampliar más. A ver, esperen. Doctora, ¿y si lo pone como presentación primero? ¿Y cómo hago? Si no me equivoco, en la parte que dice presentación, arriba, tiene varias pestañas con ahí dice archivo, editar, Espérate. formato, y dice presentación. A ver, ahora me minimizo. New share, participantes, security, stop, no, no se me pone más. Dentro del mismo Power. Sí, ahora se puso todo como... ¿Y dónde dice archivo? En la parte de arriba a la izquierda, Sí, bueno, archivo. bien, ¿Y qué pongo? ¿Abrir? ¿no? Editar. Ver. Ah, ok. Bueno, a ver ahí. Bueno, ahí lo pueden ver. Sí, perfecto. Bueno, Sí, perfecto. entonces, ¿a qué llamamos neumonía? Es la infección aguda del parénquima pulmonar con signos clínicos de ocupación alveolar y radiológicos, ¿no? Que vamos a ver signos de opacidad o no, porque también puede ser uni o multifocal, sin pérdida de volumen, y como dije antes, puede ser localización única o múltiple. Esa sería la definición de neumonía. Y aquí llamamos neumonía adquirida de la comunidad, es aquella neumonía que se va a presentar antes que ingrese el paciente al hospital o dentro de las 48 horas posteriores, o si no, después que le dieron el alta, 72 horas posteriores al alta, ¿ok? En cuanto a la epidemiología, los virus, nosotros tenemos un grupo etario que son los niños de 1 a 2 años, en los cuales generalmente los cuadros respiratorios, sobre todo, son de etiología viral. Por eso acá dice que los virus son los responsables más frecuentes en los menores de 2 años. Y en las neumonías bacterianas van a depender los patógenos de, por supuesto, de la edad que tenga el niño, del estado de vacunación, de la presencia de enfermedades de base, si concurre a jardín maternales o historia de exposición previa a otro individuo con neumonía. Y acá les digo, cuando ustedes van a hacer la anamnesis o el interrogatorio, es importante siempre fijarse en el calendario de vacunas, ¿no es cierto? Y siempre corroborar, primero, que pertenezca a ese paciente, y segundo, si tiene completas de acuerdo a esa edad. Recuerden que el primer año de vida es cuando el chico recibe el mayor caudal de vacunas, en las cuales incluyen la quíntuple, que no sé si vieron vacunas, pero que está incluida la de Haemophilus, que es una de las bacterias que antiguamente producía más cantidad de cuadros respiratorios, y la de neumococo 13 valente, que es la Prevenar. Entonces es importante que ustedes corroboren si tienen el carnet de vacuna previa. Si tienen una enfermedad de base, por ejemplo, si el chico es un asmático, si ha tenido episodios previos de bronquiolitis, si es un inmunocomprometido, etcétera, etcétera.
Acá la concurrencia a jardín maternal, siempre lo preguntamos, es importante, ¿por qué? Porque primero son comunidades cerradas en las cuales hay grupos a veces más grandes de niños chiquititos, porque hay una realidad que las madres empiezan a trabajar tempranamente, a veces a los 45 días posparto, entonces son comunidades cerradas en las cuales concurren varios bebés, a veces con el grupo de los docentes o los cuidadores, sobre todo en época invernal o de baja temperatura, que hay mayor transmisibilidad de virus respiratorios, como todos saben, es durante toda la época del año, pero en invierno es más, y además todo lo que son los agentes patógenos pueden quedar en las superficies, ¿no? Lo que llamamos los fomites, por eso es importante siempre también, a pesar de que se transmiten por vía aérea, desinfectar las superficies, ¿no? Con lo que recomendamos siempre es la lavandina, el hipoclorito. Y por supuesto la historia de exposición que tenga a otro individuo con neumonía, por ejemplo, en la casa, si hay algún paciente, alguna persona de la familia que esté enfermo, que tenga algún cuadro respiratorio, o qué sé yo, que tenga antecedentes de un contacto con TBC, qué sé yo, pueden ser muchas cosas, ¿ok? O en este caso que estuvimos atravesando, que seguimos todavía porque no terminó la pandemia del coronavirus. En cuanto al grupo etario, nosotros lo vamos a dividir por las edades, ¿no es cierto?, a la etiología más frecuente, que tenemos que del nacimiento a las 3 semanas de vida, los gérmenes más comunes son el estreptococo del grupo B y todo el grupo de las bacterias gram negativas, como la Escherichia coli, la Klebsiella, etc. Después tenemos que de las 3 semanas a los 3 meses están los virus, el virus sincicial respiratorio, que es el causante más frecuente de las bronquiolitis, y la influenza o gripe. Y dentro de la influenza tenemos el grupo del parainfluenza, el adenovirus, y también empieza a aparecer el estreptococo. ¿Ok? Ay, esperen, porque acá me parece que... Esperen, no, está bien. Se me fue para atrás. Bueno, entonces, siempre tenemos que evaluar el estado general del paciente. A pesar de que el chico tenga un cuadro respiratorio, nosotros tenemos que ver el chico cómo está en general, o sea, si está en buen estado general, generalmente ponemos en la historia clínica, si está en regular estado general o en mal estado general. ¿Qué se les ocurre que sería un regular estado general? Por ejemplo, que el chico tenga algún cuadro de dificultad respiratoria, que esté pálido, que tenga rechazo del alimento, etcétera, ¿sí? Después vamos de lleno con esto, con el interrogatorio, la anamnesis, le vamos a preguntar cuándo y cómo empezó el cuadro. Generalmente empieza con lo que vieron ustedes, con un catarro de vías aéreas superiores que no resolvió, con un síndrome febril, los antecedentes previos del niño, si concurre o no a guardería, si es un chico chiquitito dentro del primer año de vida, si está con lactancia materna o no. Y después de lleno vamos a la semiología respiratoria, o sea, vamos a ver el examen físico. Recuerden que son los 4 pasos: inspección, palpación, percusión y auscultación. En los chicos generalmente no acostumbramos mucho a percutir, y la palpación del tórax es más en los chicos más grandes, ¿no? Pero sí vamos a la auscultación o a la inspección, que vamos a observar primero los signos de dificultad respiratoria, porque ese chico puede estar taquipneico, o sea, con la frecuencia respiratoria aumentada, y tenemos diferentes rangos de cantidad de respiraciones por minuto de acuerdo a la edad. Cuanto más chiquitito, tiene más frecuencia respiratoria elevada, a medida que crece va disminuyendo. La presencia o no de sibilancias, que en realidad no es tan común en la neumonía, sino que vamos al síndrome de condensación. ¿Y qué encontramos en el síndrome de condensación respecto a la auscultación? El murmullo vesicular, ¿cómo va a estar generalmente? ¿Cómo se les ocurre? Disminuido. Disminuido, muy bien. Pueden encontrar un soplo tubario, pueden encontrar también pectoriloquia áfona, si bien eso es más frecuente hacer que el chico repita, ¿no? Con un famoso 33 cuando dicen los adultos, o si no, encontrar los rales típicos de la neumonía, que son los crepitantes. ¿Escucharon hablar de los crepitantes? Sí, que son similares al ruido
que provoca, por ejemplo, cuando ustedes frotan un mechón de pelo cerca del oído, es parecido al ruido que podrían encontrar en una neumonía, que son típicas. ¿También eso puede ser? ¿Cómo? ¿Velcro puede ser que escuché que le dijeron alguna vez? No te escuché, perdona. ¿Puede ser que le digan tipo velcro también? También, sí, tal cual, sí. Esto es diferencia de los rales típicos de las bronquiolitis, que son los subcrepitantes. Igual es importante que los escuchen, porque en lo teórico es más fácil escucharlo, aparte es bastante más difícil ocultar el tórax de un bebé, de un lactante, que de un chico mayor. ¿Por qué? Porque el chico llora, porque tiene lo que se llaman los ruidos transmitidos del tórax. A veces un chico presenta un catarro de vías aéreas superiores y ustedes escuchan como roncus, y no es que tengan ruidos torácicos, sino que son los ruidos transmitidos. Y también podría tener signos de derrame pleural, ¿no es cierto?, que tendrían que encontrar matidez o disminución de la ocultación respecto a una zona de silencio respiratorio. Es diferente la ocultación, ¿ok? Pero es más difícil de determinar clínicamente, en un lactante me refiero, ¿no? Generalmente cuando son chiquitos presentan más que síntomas respiratorios, síntomas extrarrespiratorios. Un chico puede debutar con un dolor abdominal, por ejemplo, si es un chico más grande, en una neumonía de base derecha. Puede presentar un exantema típico también, un rash, que puede ser de tipo morbi o escarlatiniforme. Puede tener vómitos, y en esta situación los vómitos, ¿por qué son? Porque generalmente los chicos más chiquitos no saben expectorar, entonces expulsan, cuando están secretores, las secreciones a través del vómito o de la materia fecal, o hacen caca con moco, ¿no? Puede estar el chico decaído, regular actitud alimentaria, es decir, que rechaza el alimento, que no quiera comer, que no se prenda el pecho, etcétera. Puede tener otro tipo de manifestaciones. Bueno, en cuanto a los exámenes complementarios, la radiografía de tórax, ustedes por supuesto que pueden sospecharla clínicamente a la neumonía, pero acá siempre tienen que pedir una radiografía de tórax para certificar o confirmar el diagnóstico y hacer el seguimiento, porque esto les va a confirmar primero la presencia o no de neumonía, la topografía, o sea, la localización, qué tan grande o chica es esa lesión y cómo va evolucionando. Generalmente no pedimos radiografía de tórax de frente y perfil, solamente si tenemos alguna duda diagnóstica. Con una radiografía de tórax de frente es suficiente para hacer el diagnóstico. Solamente en general, cuando estamos hablando de una neumonía no complicada, la pedimos cuando ingresa el chico, y generalmente no es necesario repetirla, solamente si el chico evoluciona desfavorablemente o si tienen sospecha de alguna evolución desfavorable, por ejemplo, que evolucione mal clínicamente, que tenga una clínica inestable dentro de las 48 horas que iniciaron el tratamiento, que tenga insuficiencia respiratoria, que tenga algún distrés respiratorio, clínica inestable, etc. Entonces, en ese caso, sí pueden pedir repetir la placa las 48 horas. Acá dice que no brinda diagnóstico etiológico. Obviamente que si ustedes ven una neumonía, un foco de consolidación, pueden precisar o pueden sospechar una orientación respecto al patrón radiológico que tenga. No es lo mismo ver en la placa de tórax una opacidad homogénea, que sea lobarosegmentaria, que tener, por ejemplo, que los orienta más a una neumonía bacteriana cuando tiene broncograma aéreo, a tener unos infiltrados más difusos que pueden ser reticulares, con atrapamiento y atelectasia, que nos orienta a la neumonía viral. Y en esto hay un término en realidad mal explicado, que cuando ustedes dicen neumonitis, la neumonitis es un cuadro que se da más en chicos mayores de 5 años por una bacteria un germen que es el Mycoplasma pneumoniae, y que tiene lo que se llama disociación clínico-radiológica. Esto significa que el chico tiene
poca sintomatología clínica, porque generalmente consulta porque presenta fiebre o cefalea o tos seca, y a la auscultación no van a encontrar nada. Generalmente tienen una auscultación normal, es decir, no van a encontrar crepitantes o roncus o sibilancias o murmullo vesicular, y ustedes le piden una placa porque sospechan un cuadro respiratorio y sí se van a encontrar con un importante infiltrado intersticial, periliar, que coincide con el diagnóstico de neumonitis, y el tratamiento antibiótico es diferente, ¿ok? Bueno, ahora tengo un problema que no puedo pasar. Bueno. Entonces, en cuanto a los estudios complementarios que van a pedir, hemograma, generalmente, si es una neumonía lobar, unifocal, sin complicaciones, no le van a pedir un hemograma, no tiene un valor limitado, salvo que ustedes estén buscando otra cosa, porque lo único que les puede ofrecer en la lectura es una leucocitosis, o sea, un aumento de los glóbulos blancos, con desviación a la izquierda de la fórmula si es bacteriana, y ya cuando presenta una leucopenia, o sea, los glóbulos blancos muy bajos, es un signo de mayor gravedad. Después tienen, lo que pueden pedir son todos los reactantes de fase aguda. Por ejemplo, pueden pedir una eritrosedimentación, una PCR o procalcitonina, que tampoco es muy concluyente para diferenciar una neumonía viral de una bacteriana. Y la pesquisa etiológica, o sea, del germen específico, si es un paciente que ustedes lo van a tratar en forma ambulatoria, es decir, si es un chico más grande, que no tiene factor de riesgo, que está evolucionando bien, que tiene una neumonía lobar, unifocal, con un cuadro febril que lo puede manejar en casa la madre, que no tiene ninguna complicación, no es necesario hacer la pesquisa etiológica. Solamente son en los chicos que están internados, ¿no? Que incluyen la inmunofluorescencia indirecta, en los cuales buscamos agentes virales. También le podemos realizar hemocultivos por 2 antes de iniciar, por supuesto, el tratamiento antibiótico. La presencia de antígenos, también bacterias. Serología, pero lo que les dije antes, cuando sospechan micoplasma o clamidia en un cuadro de neumonía o en un chico que esté inmunosuprimido. Y estudios moleculares como la PCR. Y el hemocultivo, ¿cuándo lo pedimos? Cuando sospechamos algún signo de sepsis, ¿no es cierto? Y siempre lo hacemos previo al inicio del tratamiento antibiótico. Y de todos modos, lo que tienen que tener en cuenta es que el rescate microbiológico generalmente es bajo, entre un 10 a un 20%. Aunque la identificación siempre, por supuesto, es más útil para hacer el diagnóstico etiológico preciso. Y acá tenemos un cuadro donde vemos como un predictor respecto a un puntaje para diferenciar las complicaciones o diferenciar si una neumonía es viral o bacteriana. Entonces, acá abajo dice que un puntaje igual o mayor a 4, siempre sospechar una neumonía bacteriana. Por ejemplo, no es lo mismo que un chico presente una temperatura mayor a 39 grados que presente una febrícula o que esté subfebril o que esté con 38. Es más a favor bacteriana cuando tiene picos más altos, aunque no olviden que los virus también pueden dar hipertermia, ¿sí? La edad igual o mayor a 9 meses, también. Cuando tiene una neutrofilia mayor a 8.000 por milímetros cúbicos, con neutrófilos en banda mayor o igual a 5%. Y en esto, la radiografía de tórax les da una particular orientación respecto al infiltrado, si es bien definido, lobar y segmentario, o si es más viral, va a estar como más intersticial, peribronquial o parailiar, no va a estar muy bien definido. La localización puede ser uni o multifocal, pero que sean bien definidos, habla más a favor de la infección bacteriana. Y cuando son más periliares o peribronquiales mal definidos, multifocales, hablan más de la orientación viral. El derrame pleural puede ser mínimo o evidente, que lo pueden diagnosticar a través de una eco pleural. Puede también presar complicaciones como absceso, bullas o neumatoceles y atelectasias.
que eso es importante para diagnosticar una neumonía a veces, ¿no? O el broncograma aéreo. Acá es importante respecto a lo que ustedes es importante que definan para el pronóstico de ese chico los criterios de internación, o sea, ¿cuándo deciden internar un chico? Lo ideal sería, si ustedes hacen el diagnóstico de una neumonía no complicada, unifocal, que lo sigan en forma ambulatoria las primeras 24 o 48 horas, ¿no es cierto? Ustedes lo recitan, le dan siempre pautas de alarma a la madre, o sea, las pautas de alarma sería, si usted ve que el chico tiene fiebre alta, que no le baja, que no come, no duerme bien y que rechaza el alimento, que vomita, lo tiene que traer a la guardia, ¿no es cierto? O si tiene algún signo de dificultad respiratoria. Entonces, los signos de dificultad respiratoria pueden ser leves, moderados o graves. O sea, puede tener tiraje intercostal, ¿vieron? Cuando se sobreelevan las costillas cuando respiran. Puede tener un quejido, que es un sonido como afónico, ¿no es cierto? No sé cómo explicarle. El chico tiene como un quejidito, como que respira mal y que permanentemente presenta ese quejido al respirar. Y bueno, ya cuando tiene cianosis, cuando la hemoglobina está por debajo de los 5 gramos, es un signo tardío de más dificultad respiratoria, más grave, ¿no? Cuando por supuesto tiene cuadro de insuficiencia respiratoria, cuando tiene falta de respuesta al tratamiento antibiótico, 48 a 72 horas, y acá puede ser por varias causas, o porque esté mal indicado la dosis, o porque la madre sea una madre adolescente, por ejemplo, o una madre analfabeta que tenga baja comprensión materna, entonces no le está dando la dosis adecuada, o por ejemplo que el chico le da el antibiótico, lo vomita y no se lo vuelve a dar, o que no le dé con el rango de frecuencia que le tiene que dar la posología, etcétera. O que no sea el tratamiento adecuado también. Puede ser que no sea el antibiótico que está siendo adecuado para ese germen. Cuando tenga alteración del sensorio o convulsiones también, es un cuadro grave, que no sean las convulsiones febriles típicas, ¿no? Porque un chico puede estar con una neumonía, puede tener fiebre y puede convulsivar porque tenga una convulsión febril típica también, ¿no? Que no tenga que ver con el cuadro de neumonía. Cuando se descompense hemodinámicamente o cuando tenga rechazo o imposibilidad para alimentarse. Y también con factores de riesgo para infección respiratoria aguda baja grave y a una neumonía complicada o que sea rápidamente progresiva. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo para padecer una infección que dijimos antes, respiratoria aguda grave? Que el chico tenga edad menor de 3 meses, por eso siempre lo internan, si el chico tiene neumonía y 3 meses de edad, siempre lo internan, lo mismo que cuando vean, no sé si vieron bacteriemia oculta, hasta los 2-3 meses siempre los internamos con un síndrome febril. Cuando el chico tenga alguna inmunodeficiencia, cardiopatías congénitas, por supuesto que es un factor importante de riesgo, una enfermedad pulmonar crónica, como por ejemplo displasia broncopulmonar o que haya nacido con alguna malformación pulmonar, que sea un niño prematuro extremo, por ejemplo, o que tenga muy bajo peso al nacer, que sea un desnutrido o que tenga alguna alteración o enfermedad del neurodesarrollo, por ejemplo, una enfermedad de la neurona motora, neuromuscular o parálisis cerebral. Bueno, en cuanto al tratamiento, siempre recuerden que existe un tratamiento que es el tratamiento de sostén, ¿no es cierto? Que sería el tratamiento general, que sería la hidratación, que puede ser vía oral o parenteral según la clínica, o sea, si el chico está normohidratado, nada, continúa con normohidratado y no es necesario realizar ninguna corrección, salvo que el chico esté deshidratado, porque recuerden que si está taquipneico también pierde líquido por la taquipnea, ¿no? Por el aumento de la frecuencia respiratoria. En cuanto a la alimentación, siempre mantener un aporte nutricional adecuado, ¿no? Lo que sí a veces el chico está un poco taquipneico y hay que fragmentar la alimentación, o sea,
darle menor cantidad de tomas, pero hacerle más frecuentemente. Y a veces es necesario, si el chico está muy taquipneico, suspender la alimentación y hacerle por sonda nasogástrica. Bueno, por supuesto que tenemos que lograr que el chico esté normotérmico para evitar que aumente el consumo de oxígeno, y lo hacemos con antitérmicos. Los más frecuentes que usamos son el paracetamol, que generalmente lo recomendamos desde que el chico nace hasta los 6 meses de edad, y después podemos usar el ibuprofeno. No es que no podemos usar el paracetamol más adelante, sí lo podemos usar, pero me refiero que a los 6 meses ya podrían usar el ibuprofeno. Las dosis de cada uno es de 10 miligramos kilodosis. Acá lo que tienen que saber que en forma práctica a la madre generalmente ustedes le dicen que el paracetamol, el nombre comercial más común es el Termofren, le van a dar 2 gotas por kilo de peso, y el ibuprofeno viene en 2 concentraciones, al 2% y al 4%. Si es al 2%, le indican a la madre que le dé la mitad de lo que pesa. El chico pesa 12 kilos, que tome 6 mililitros, y si es al 4%, si pesa 12 kilos, sería dividido 4, o sea, 3 mililitros. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno. Sí, doctora, se entiende. Sí, bueno, sí. sí. Lo de kilodosis sería una dosis por día o cada cuántas horas. Espérate. No, espérate. ¿Por qué se me fue para atrás esto? No, es según necesidad. Antitérmicos lo damos según necesidad. ¿Esto qué significa? Lo podemos dar reglado cada 6 a 8 horas, o si yo generalmente indico un antitérmico si el chico tiene fiebre, porque hay pediatras que dicen, si el chico tiene dolor de garganta, dele ibuprofeno para el dolor de garganta, y no es así. Recuerden que son antitérmicos, no son antiinflamatorios, tienen una acción antiinflamatoria analgésica, pero no se los da arreglado. Inclusive, si el chico tiene mucha hipertermia, que no se la pueden bajar, aparte de los medios físicos, que son, nosotros usamos mucho en pediatría el baño antitérmico o los paños fríos, en la frente, en las axilas y en las ingles, donde pasan los mayores troncos venosos. Entonces, se lo pueden combinar o alternar con la dipirona también. En un momento se decía que la dipirona había producido aplasia medular, por eso no se recomendaba, pero si tiene fiebre alta o hipertermia, lo pueden combinar, alternar la dipirona con el ibuprofeno o la dipirona con el paracetamol, ¿ok? Pero lo pueden dar más de cada 8 horas, por ejemplo, o cada 6 horas. Bueno, gracias, pero siempre, claro, siempre conviene dar con algún protector gástrico, ¿vieron? Porque producen los niños el mismo efecto, ¿no?, que los adultos. Bueno, acá es importante los broncodilatadores, si hay obstrucción bronquial o no, si no, no es necesario, generalmente las neumonías no. Y la kinesioterapia respiratoria no está indicada al principio, pero es muy útil, yo la indico un montón, cuando el chico está en un periodo más avanzado, más secretor. Entonces ahí es importante que le haga una kinesiología respiratoria con un kinesiólogo pediátrico en general, que lo que más se usan son las vibraciones, o diferentes métodos para que el chico pueda eliminar. ¿Se acuerdan que dijimos antes que el chico lo elimina a través del vómito o puede hacer de posiciones más desligadas, que llamamos, ¿no?, más pastosas, con moco, etcétera? Entonces es ideal hacer la kinesio. Y la oxigenoterapia generalmente no es común que requiera un chico con neumonía. Bueno, respecto al tratamiento antibiótico, que es lo más importante, también, así como vimos el grupo etario que lo dividíamos de acuerdo a la etiología, acá también de acuerdo a la edad vamos a elegir el antibiótico. Siempre recuerden, cuando es menor de 1 mes, el esquema es muy parecido, usamos ampigenta. Ampicilina, dosis de 300 miligramos kilo día, una dosis alta, porque tiene 1 mes, y gentamicina, 5 miligramos kilo día. Eso es importante que lo sepan. De 1 a 2 meses ya pueden usar la ceftriaxona, que es un antibiótico de amplio espectro, que lo usamos un montón, inclusive en las meningitis, y a una dosis muy alta, de 100 miligramos kilo día, y lo asociamos con la ampicilina
a la misma dosis, 300 miligramos kilo día. Siempre recuerden que el tratamiento dura 10 días, ¿ok? Bueno, en cuadro de, ya que sospechamos una sepsis o un shock séptico con una neumonía necrotizante, que ya tiene un empiema, es decir, un cuadro más grave, lo asociamos con una cefalosporina de tercera generación más vancomicina, ¿no? La dosis puede ser de 40 a 60 miligramos kilo día o clindamicina a 30 miligramos kilo día. Recuerden que las dosis principales son las que tienen que saber, no tienen que saberse todas, porque ni yo me las sé, porque siempre las medicamos por kilo día, y a veces no es fácil recordar todas, pero las principales sí. Bueno, si uno sospechara una neumonía de etiología estafilocóxica multifocal y grave, le agregamos al tratamiento empírico inicial banco o clinda, la misma dosis, 40, 60 y 30. Y si tiene el chico entre 3 semanas, recién nacido, de 3 meses, y la neumonía es afebril, y uno sospecha clamidia, tracomatis por transmisión vertical, el tratamiento es eritromicina. Y lo usamos a una dosis de 40 miligramos kilo días durante 14 días, y también lo que les dije anteriormente respecto a las neumonitis, la claritromicina, y la dosis es de 15 miligramos kilo días durante, generalmente son 10 días. También pueden ser un antibiótico que es muy usado en la faringitis por estreptococo grupo A, cuando el chico es alérgico a la penicilina, a la fenoximetilpenicilina, que es el tratamiento de elección, puede usar la citromicina, 10 miligramos kilo días, y acá la usamos en vez de 3, 5 días, ¿ok? Estos serían los tratamientos más comunes de usar. Bueno, perdón, y otra cosa, que si el chico tiene una neumonía, que los vamos a seguir en forma ambulatoria, unifocal, que el chico está en buen estado general, que tiene un buen seguimiento, no presenta complicaciones y es unifocal, le podemos indicar la amoxicilina a una dosis alta, entre 80 a 100 miligramos kilo, esto recuerden lo que es importante, o a veces la amoxicilina asociada con el ácido clavulánico, que es el Optamox. Ahí lo usamos a un poco más baja, la amoxi a 60 miligramos kilo, y entre 20 y 40 de clavulánico. Bueno, y el seguimiento lo controlamos siempre las primeras 48 horas y luego cada 48 72 horas hasta la alta definitiva, que sería los 10 días. Y si requiere internación o hospitalización, también tienen que revisar si hay algún factor de riesgo, que exista una predisposición para realizar recurrencia. Por ejemplo, que el chico tenga alguna malformación congénita, algún síndrome aspirativo, que sea un inmunosuprimido o complicaciones, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver, esperen, ¿alguna pregunta de esto? ¿De neumonía, No, chicos? doctora, no. Escuche, ayúdenme. No, gracias. ¿Cómo era esto de aumentar el coso? ¿A dónde era que tenía que ir? Arriba. Presentación, ¿no? Presentación. Ahí A está. ver, ahí estamos, bronquiolitis. Bueno, bronquiolitis es un tema importante de la pediatría porque es súper frecuente, ¿vieron? En los chicos chiquititos es muy raro que los chicos no tengan nunca bronquiolitis, pero bueno, hay algunos que sí, otros que no. Entonces, ¿cómo la definimos? Es el primer o segundo episodio de sibilancias en chicos menores de 2 años. Y es la principal causa de infección respiratoria aguda baja. Y acá hay que definir bronquiolitis de síndrome bronquiolítico, ¿no? El síndrome bronquiolítico es el síndrome que se acompaña del diferente cuadro clínico que ahora vamos a ver. O sea que es una de las causas más frecuentes de IRAP, o infección respiratoria aguda baja. En cuanto a la epidemiología, tenemos mayor incidencia, como todos los cuadros respiratorios, todos los cuadros virales, en los meses de otoño e invierno. Por eso no sé si cuando les dieron catarro de vías aéreas superiores, generalmente uno siempre dice que es frecuente que un chico sano pueda llegar a tener
entre 8 a 10 catarros de vías aéreas superiores por año. Estaría dentro de lo normal, por todos los factores que dijimos, porque el chico está desarrollando su sistema inmunológico, por los factores que dijimos antes, ¿no? Lo mismo que las bronquiolitis, pero cuando las hace más seguidamente, bueno, es un chico que tiene una predisposición a desarrollar un asma bronquial en el futuro. Y dentro del agente etiológico más común, el virus incisional respiratorio es el más frecuente. Bueno, estos son los factores de riesgo en general para padecer una infección respiratoria. ¿Y cuáles serían? Uno sería la falta de lactancia materna, por eso es importante, recuerden, no sé si vieron lactancia materna ya, pero bueno, la lactancia, la leche de madre tiene un montón de beneficios, no solo porque mejora el vínculo entre la madre y el hijo, de aspectos psicológicos, emocionales, afectivos, sino por la cantidad de componentes que tiene la leche materna respecto a inmunoglobulinas, el calostro, inmunoglobulina A, montones que ya lo van a ver, que predisponen a que el chico esté como más protegido, ¿no es cierto? Por eso nosotros recomendamos que el chico tenga lactancia materna mínimo hasta los 6 meses de vida, que uno introduce semisólido siempre, y después si la puede prolongar más allá del año de edad también, algunos recomiendan hasta los 2 años. Volvemos al esquema de vacunación incompleta, recuerden de corroborar de ese carnet de vacunas, fijándose primero si corresponde al paciente, porque a veces puede ser del hermanito, se confunde, recuerden eso, y después cuando vean vacunas, tienen que saber cómo es el esquema de vacunación obligatoria y fijarse si tiene o no las vacunas incompletas, porque muchas veces hay diferentes factores que las madres se olvidan o no les dan las vacunas, etcétera, ¿sí? Por eso es importante que las vacunadoras generalmente con lápiz siempre les anotan la fecha de la próxima vacuna, porque hay un montón de vacunas durante el primer año de vida, para que la madre recuerde que tiene que concurrir al vacunatorio en esa fecha. Que sea un niño prematuro o que tenga un bajo peso al nacer, también es un factor de riesgo para que te padecer bronquiolitis o infección respiratoria en general. Que sea un desnutrido, que exista hacinamiento. ¿Hacinamiento a qué nos referimos? Que, por ejemplo, que viva en un barrio vulnerable y que compartan una habitación varios miembros de la familia y que no tengan posibilidad de guardar aislamiento, entonces también es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes ven un chico que tiene una bronquiolitis y la madre les dice que vive en la villa, no sé, en Moreno, ponele, que no tiene plata para viajar, ¿ustedes qué harían con ese chico? ¿Lo internan? Sí. Claro, lo Porque no internan. tengo control. Exacto, exactamente. Por eso es un factor importante que ustedes siempre pregunten también dónde vive, cómo vive, que vean cómo es el medio socioeconómico de ese paciente también. Es un factor de riesgo, en este caso porque estamos hablando de un bebé, de un niño chiquitito, ¿sí? Que sea época invernal, como dije antes, porque existe mayor transmisibilidad de todos los virus respiratorios, que asista a guardería o jardín maternal desde muy pequeñito, o que asista desde, no sé, desde cualquier edad, y que tiene más posibilidad. Por eso muchos padres dicen, no, lo dejé de mandar a la guardería porque se enfermaba todo el tiempo. Entonces hay que ahí evaluar el riesgo-beneficio, porque existe una realidad que es a veces las guarderías, los chicos se enferman y las madres trabajan para pagar las guarderías, ¿vieron? Eso es una realidad también, ¿no? Entonces, ustedes también como pediatras, si eligen la especialidad de pediatría, es importante evaluar todas estas situaciones también, ¿no? Para hacer la consejería. La madre analfabeta, o sea que la madre que no sabe leer ni escribir, también es una mamá de riesgo porque no entiende los factores de riesgo, no tiene criterios de alarma, no se da cuenta si el chico está muy obstruido, si está respirando con dificultad, lo mismo que una madre adolescente, porque nosotros tenemos en el hospital rango etario a veces de madres de adolescentes de 12 años o 10 años, que han sido productos de abusos, qué sé yo. Que exista contaminación ambiental o domiciliaria, por supuesto que también tiene que preguntar el consumo de tabaco, si fuman en la casa. Muchas veces les dicen, no, pero
el padre fuma en el balcón o fuma afuera, es lo mismo, es el tabaco en forma pasiva que también influye en estos episodios de bronquiolitis, ¿sí? Y también el consumo de biomasa, o como, bueno, ahora no existen, esperen un segundito. Por ejemplo, los famosos, cómo se calefaccionaban antes, o si hay con calefactores, esos que eran con brasas o con carbón, pero no importa, pero ya generalmente no se usan, pero en una época sí. En cuanto a la fisiopatología, como ustedes saben, bueno, que la infección viral va a desencadenar una respuesta inflamatoria en todo lo que es la vía aérea pequeña, inferior, ¿no? Que va a conducir todo eso a producir un gran edema y una necrosis del epitelio, que eso va a hacer que descame toda esa necrosis, esas células dentro de la luz bronquial, lo que va a ocasionar la obstrucción del bronquíolo. Algunas vías aéreas se van a encontrar que están parcialmente obstruidas, entonces se va a alterar todo el flujo aéreo normal y va a haber un atrapamiento aéreo distal, y otras no se van a encontrar parcialmente, sino totalmente obstruidas, y eso va a producir una atelectasia. Entonces va a haber un compromiso del intercambio gaseoso y la ventilación. ¿Y cuál es la alteración más frecuente que ustedes van a encontrar? La hipoxemia, que va a ser secundaria a las áreas hipoventiladas, que la vamos a corregir rápidamente con la administración de oxígeno. Y la hipercapnia no es muy frecuente porque ya habla de una mayor gravedad, cuando ya está hipoxémico hipercápnico, ya estaría en un cuadro de insuficiencia respiratoria. Bueno, en cuanto a los agentes causantes más comunes, tenemos que el virus sincicial respiratorio es la causa más frecuente y causante de los brotes estacionales. Sobre todo llamamos en otoño, invierno y primavera, cuando cambian en los chicos que tienen hiperreactividad bronquial, en los cambios estacionales, ¿no? En primavera y otoño. También tenemos el rinovirus, que es el causante del catarro común, también se asocia a infecciones de las vías aéreas bajas en chicos pequeños y los que tienen enfermedades pulmonares crónicas, y, como dije antes, a los brotes en otoño y primavera. El parainfluenza, de estos, el que se asocia más a epidemias de bronquiolitis en primavera y otoño, que son los cambios estacionales, es el parainfluenza 3. También el tipo 1 y 2 pueden causar bronquiolitis, pero se asocian más a los cuadros de laringitis. Y acá les quiero hacer una acotación respecto a las laringitis, que es un cuadro totalmente diferente, si es un cuadro, bueno, de vía respiratoria también, clínicamente a las bronquiolitis, porque se manifiesta con un cuadro clínico más agudo, con una tos o croup, que llamamos por el espasmo laringio, que es el famoso falso croup o laringotraqueitis. Es una tos más espasmódica, más laringia, más ronca, más aguda, el chico parece que se ahoga, y que a veces cede espontáneamente con el frío a veces en invierno, cuando los padres lo llevan al hospital, a la guardia, o con el vapor. Muchos aconsejaban en una época poner la cabeza del chico en el freezer, pero eso no se recomienda. Pero es totalmente diferente el cuadro. La auscultación de la vía aérea baja no se da casi, ¿ok? Después tienen el metaneumovirus también, puede producir bronquiolitis y neumonías, el influenza, por supuesto, el de la gripe, ¿no? Pero por supuesto que clínicamente no podemos distinguir si es un sincicial o un parainfluenza. Lo que pasa es que por la edad y por el cuadro clínico uno sospecha generalmente un sincicial. Y acá, respecto al adenovirus, causa infecciones de la vía aérea inferior, pero también cuadros más graves. Si bien se asocia normalmente con la faringitis, con las anginas y la coriza, que es el resfrío común, también produce bronquitis obliterante y neumonía. Y el coronavirus, que es el productor del catarro común que existió siempre, pero que también no es el SARS-CoV-2, que es el causante de la pandemia, ¿no? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta o duda?
¿no? Vamos bien, vamos bien. Bueno, Una pregunta. sí. Influenza A en pediátricos, ¿cómo se trata? ¿El qué? La influenza tipo A. Bueno, lo mismo que depende de la edad del chico, por supuesto que ese chico, una vez que tenga el diagnóstico y todo, depende del cuadro de neumonía que pueda llegar a tener, pero generalmente lo tratamos con la claritromicina a 15 miligramos kilo día y le asociábamos, ¿se acuerdan el oseltamivir también? Se estaba asociando, pero ahora más que nada lo tratamos con antibióticos y le hacemos la PCR para COVID también. Que antiguamente se usaba amantadina. El oseltamivir. Ah, ¿es lo mismo la amantadina y el oseltamivir? No, Ah, ok. no, ¿de dónde sacaste esa? Lo de la amantadina había leído que era para influenza A, pero es una bibliografía muy vieja, entonces no sé si se usa o no. No, yo la verdad que no tengo información respecto a eso. Ok. Igual les digo una cosa, ahora está más circulando, dicen, la influenza, porque vieron que hay muchos cuadros gripales, ¿no? Pero son indistinguibles clínicamente del COVID también, porque vieron que el COVID produce una sintomatología tan diferente, ¿no? Puede producir desde una faringitis hasta un cuadro de neumonía, no sé, multifocal, qué sé yo. Es bastante difícil de diagnosticar. Siempre tienen que tener en mente la sospecha y pedir ahí sí los estudios que crean necesarios para diagnosticar. Más si es un chico de riesgo, ¿no? Les diría. Y depende de la edad también. No es lo mismo un chico chiquitito del primer año de vida que un chico de 6 años. Entendido, ¿Okay? gracias. Bueno, en cuanto a la clínica del paciente, recuerden siempre hacer una buena anamnesis. Siempre puede ser que sí o puede ser que no, que tenga síntomas de infección respiratoria alta, o puede ser que comience directamente con la bronquiolitis. O sea, puede llegar a tener un catarro de viaria superior con rinorrea, o sea, con mucosidad, con tos, y eventualmente puede presentar fiebre o no, o puede presentar febrícula. Generalmente no tiene fiebre la bronquiolitis, no cursa con fiebre, y van a tener síntomas de obstrucción bronquial periférica. Esto es, que ustedes van a revisar al chico después de hacer una buena anamnesis, cuándo empezó el cuadro, si tuvo fiebre, si hay algún antecedente de algún enfermo en la familia que esté con un cuadro de gripe, o algún hermanito que concurra a la guardería, etcétera, etcétera. Van a preguntarle a la madre, de acuerdo a la edad, cómo se alimenta, si toma el pecho, si toma bien, si se prende bien o si rechaza el alimento, cómo duerme, porque también si está obstruido va a tener dificultad para el sueño. Eso es importante, esas preguntas. Y después lo van a revisar generalmente al chico, lo pueden revisar en la camilla, siempre desnudo. Siempre recomendamos en pediatría revisar al paciente totalmente desnudo para evaluarlo en su totalidad y ver a la inspección si tiene algún cuadro van a ver si está taquipneico, si tiene retracción intercostal, expiración prolongada, sibilancias, también el RAL típico, o tos, o algún RAL subcrepitante, y esto puede durar entre 5 a 6 días, pero es muy típico, el chico que está obstruido enseguida van a encontrar que está con dificultad respiratoria, que tiene tiraje intercostal y las sibilancias. ¿Puede presentar apnea? Sí. Cuanto más prematuro es el chico, más frecuente es que haga algún cuadro de apnea. Y podemos determinar, de acuerdo al grado de dificultad respiratoria, los diferentes grados que pueda tener de gravedad o no ese niño. Y acá usamos un puntaje muy común, que es la escala de TAL, en la cual evalúa 4 parámetros que son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, presencia de sibilancias y el uso de músculos accesorios de la respiración. Entonces le asignamos una cantidad determinada de puntos y vamos a ver si es leve, moderado o grave. Leve sería menor de 4, moderado entre 5 a 8 y grave mayor de 8. Esto lo hacemos un poco como para determinar cómo vamos a hacer el tratamiento y el seguimiento y determinar si lo van a internar o no. Es muy importante esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, acá tenemos el primero, que sería 0 puntos. Un chico tiene una frecuencia cardíaca menor de 120,
Recuerden que los lactantes tienen una frecuencia cardíaca mayor que el niño más grande. Lo mismo pasa con la frecuencia respiratoria. Si es menor de 6 meses va a ser menor de 40, y si es mayor de 6 meses va a ir disminuyendo, menor de 30 respiraciones por minuto. No va a presentar sibilancias y no va a presentar músculos accesorios, entonces le adjudicamos puntaje 0. Puede ser que ese chico esté comenzando una bronquiolitis o no, o en ese momento no, está bien. Si aumenta, si se pone más taquicárdico entre 120 y 140, más taquipneico entre 40 y 55, entre 30 y 45, si las sibilancias son al final de la expiración. Recuerden que también que lo que llamamos expiración prolongada es un signo indirecto de broncoobstrucción. El chico tenga una expiración prolongada al auscultarlo, ¿sí? Y que tenga un leve tiraje intercostal, también le adjudicamos un punto a cada ítem, ¿ok? Ahora ya va aumentando en gravedad y va a estar más taquicárdico, más taquipneico, las sibilancias van a ser inspiratorias y expiratorias, va a tener un tiraje generalizado, a lo cual agregamos, ven que va aumentando la frecuencia cardíaca, la respiratoria, las sibilancias ya la escuchamos sin estetoscopio, es el chico que llamamos sibilante, que lo escuchamos ya, sin auscultarlo, que está como muy obstruido con las sibilancias, que está respirando mal, y que ya tiene tiraje universal más aleteo nasal. El aleteo nasal siempre es un signo tardío de insuficiencia respiratoria. Y a cuál lo que le podemos agregar acá, la oximetría de pulso con el oxímetro, ¿no es cierto?, para determinar la saturación de oxígeno, que no es un único parámetro que tienen que usar. O sea, si un chico satura entre 92 o 95, significa que lo van a internar. No necesariamente con ese único ítem. Tienen que evaluar los diferentes puntos que ven acá, ¿ok? Bueno, y acá tenemos un algoritmo para ver cómo van a evaluar inicialmente, al principio, en la primera hora y en la segunda hora, para determinar la gravedad y cómo lo van a seguir a ese niño. Entonces, vamos a empezar a hacerle los PAF. No sé si saben a qué se llamamos los PAF, que son las inhalaciones con el disparador, que es el aerosol, y que generalmente cuando son lactantes usamos la aerocámara, que bueno, los que vayan al práctico después lo vemos y vemos cómo se utiliza. Colocamos la aerocámara siempre con la mascarilla que cubra bien la nariz y la boca del paciente, sin que el chico haga esto, porque si no llora y se saca y no es efectiva, y disparamos 2 veces. Un PAF es un disparo que tiene que durar 10 segundos, y el segundo PAF lo hacemos directamente con salbutamol, con el broncodilatador. Si es con el tal menor o igual a 4, lo mandamos a la casa con las pautas de alarma, con el salbutamol reglado cada 4 o 6 horas. Si tiene un puntaje entre 5 a 8, le hacemos lo que llamamos la seriada, una serie. Le hacemos una dosis, recuerde que son 2 PAF, le hacemos al principio cada 20 minutos y máximo en 1 hora 3 dosis. Y lo volvemos a evaluar y le colocamos oxígeno. Entonces, si el tal es mayor o igual a 9, ya ese chico directamente se interna. Y si es menor o igual a 4, lo a domicilio. Después, si el chico no mejora, lo volvemos a reevaluar a la primera hora y volvemos a puntearlo según el grado que tenga de dificultad respiratoria. Si el tal es menor o igual a 5, va al domicilio también con pautas de alarma arreglado cada 4 o 6 horas. Si tiene 6 a 8, también volvemos a hacer la serie, recuerden cada 20 minutos como máximo 3 dosis, con el oxígeno, y si tiene mayor o igual a 9, internación. Y después lo evaluamos en la segunda hora y volvemos a puntearlo. Y lo mismo, lo mandamos al domicilio, o si es menor o igual a 6, después que le hicimos las 2 series, se interna ese chico porque no respondió al tratamiento. Recuerden que el diagnóstico es clínico. Estudio virológico, ¿se acuerdan que la IFI, que era la inmunofluorescencia indirecta, no es necesario para hacer el diagnóstico? Estamos hablando de un seguimiento clínico, sí, en forma cuando está internado. Tampoco es necesario, recuerden esto, como así pedíamos en la neumonía para hacer el diagnóstico de certeza, tampoco realizamos radiografía de tórax de rutina.
cuando sospechamos una bronquiolitis aguda típica, porque no nos va a arrojar nada. Lo máximo que pueden encontrar sería que tenga signos de atropamiento aéreo, con lo cual la placa la van a ver con mayor insuflación, con las costillas más horizontalizadas, los diafragmas más aplanados, y los senos costodiafragmáticos y costofrénicos van a estar desocupados o libres, porque no va a tener ningún foco infeccioso, o sea que no les va a representar nada, no les va a aportar respecto al tratamiento, ¿se entiende? Pero por supuesto que si ustedes sospechan una complicación, si a la ocultación sospechan que el chico está con fiebre, rechaza el alimento y una infección bacteriana, sí le pueden pedir, ¿ok? Pero generalmente no pedimos. Tampoco le realizamos, como en la neumonía, hemograma de rutina, porque no tiene ningún valor para diagnosticar sobre infección bacteriana, porque el chico puede tener una leucocitosis y puede estar con un cuadro viral. Esto sí, controlar la saturometría si tienen el oxímetro de pulso. Saturaciones menor a 92 generalmente requieren internación porque generalmente van acompañados de todos los signos clínicos que vimos anteriormente de descompensación. Bueno, le indicamos un estado ácido-base arterial con los chicos que están internados que tienen una dificultad respiratoria grave o riesgo de fallo. Tampoco le realizamos pancultivos o policultivos, o sea que sería hemocultivo, PL, urocultivo de rutina, excepto cuando vean lactante febril menor de 2 meses, que ahí sí lo pancultivamos para cuando sospecha bacteriemia oculta. Bueno, ¿y cuándo internamos a un niño? Saturación de oxígeno menor a 92%, pero acá les quería volver a repetir que no es solamente esto, recuerden los criterios de TAL, van asociados con los otros criterios, que el chico esté con dificultad respiratoria, que esté muy taquipneico, que tenga tiraje intercostal, etcétera, porque la saturación también puede ser que en un momento ustedes le hacen la nebu o la pueden nebulizar o el PAF y mejore, que tenga dificultad para alimentar o para dormir, que no se alimente bien ese chico, que rechace el alimento, que tenga factores de riesgo para bronquiolitis graves, que tenga mal medio socioeconómico, como dijimos antes, que no tenga plata para viajar, que viva en un barrio vulnerable, que viva lejos, qué sé yo, diferentes situaciones, que haya hacinamiento, que cohabiten un montón de personas, etcétera, ¿sí? O dificultad para el traslado, que ese niño esté deshidratado, por supuesto tienen que internarlo, que tenga un mal estado general, puede estar ese chico letárgico, o sea, puede tener tendencia al sueño, o al revés, que esté excitado, que haga apneas y que tenga quejido, aleteo nasal, tiraje marcado, tiraje universal, llamamos, o episodios de cianosis. Bueno, ¿vamos bien? Bueno, el tratamiento, la posición, recuerden que el chico tiene que estar lo más confortable posible. Generalmente lo colocamos en decúbito dorsal con la cabecera elevada, ¿no? Para aliviar la congestión nasal también, porque el chico es en respirador nasal generalmente, entonces al tener como más chiquitita la nariz se congestiona rápidamente, entonces tenemos que tratar de aliviarlo colocando solución fisiológica en cada narina, a demanda lo pueden usar. A demanda quiere decir que lo pueden usar las veces que quieran, 3, 4, 5 veces por día. Nosotros usamos mucho el cloruro de sodio hipertónico, que no irrita tanto, que es el famoso Hipersol, que viene en gotitas y que viene en spray nasal. Y también pueden usar con muchísimo cuidado, decirle a la madre, las peritas de goma, los aspiradores nasales, cuidando de no lesionarle la mucosa. Mantener ese chico normotérmico para disminuir el consumo de oxígeno, o sea, controlar que ese chico no haga picos de fiebre, que esté normohidratado, o sea, tienen que determinar para cubrir las necesidades basales, o si hubiera pérdidas concurrentes, por ejemplo, si ese chico tuviese asociado diarrea o vómitos, pero cuidando de no sobrehidratarlo, ¿no? Para evitar el exceso de aportes. La alimentación, recuerden que seguíamos con la alimentación que esté el chico, salvo que esté muy taquipneico, si acá dice si la frecuencia es mayor de 60 por minuto, le colocamos el plan de hidratación parenteral. Recuerden que la kinesio lo empeora al principio porque el chico está obstruido y le van a hacer kinesio, no está recomendado, solamente cuando el chico esté más secretor. Y la oxigenoterapia, cuando administran oxígeno por cánula nasal,
si requiere concentraciones mayores. En cuanto a los broncodilatadores alfa-adrenérgicos, la adrenalina, generalmente en las bronquiolitis no está recomendado. Sí en las laringitis o epiglotitis, que lo usamos en forma nebulizable, la forma racémica de la adrenalina. Los corticoides tampoco están indicados, los corticoides sistémicos inhalados, y los sedantes o antihistamínicos o antitusivos. Recuerden que en los chicos lactantes es muy importante no frenar el mecanismo de la tos. Y los únicos antitusivos que usamos como antitusivo es la codeína a partir de los 12 años de edad. Y los antihistamínicos tampoco tienen un valor en las bronquiolitis. Antihistamínicos llamamos a la cetiricina, la difenidramina o el Benadryl, la desloratadina, está contraindicado. Inclusive existe, como ustedes saben, si ya cursaron medicina interna, un montón de asociaciones en los adultos, que son los antigripales, que combinan, por ejemplo, un antihistamínico con un antifebril, un paracetamol, un antitusivo, con un mucolítico. Tienen efectos como sinérgicos, ¿no? Entonces, no, por un lado están frenando la tos, tratando de que expectore, inhibiéndola, o sea, no tiene sentido, ¿no? Lo único que pueden usar, que les digo aparte, que no en las bronquiolitis, como mucolítico que está permitido que se use en la fibrosis quística, es la N-acetilcisteína, que es el Acemuc, que en pediatría viene de 200 miligramos cada 12 horas, viene comprimido efervescente, se los digo a título para que sepan, ¿ok? Bueno, y acá vemos las diferentes vías de administración de oxígeno, por cánula, o sea, con la famosa bigotera, con la máscara simple, con reservorio o sino con válvula, y la máscara de Venturi, y el flujo que va aportando el FiO2, ¿ok? Bueno, ¿y cómo evitamos la transmisión intrahospitalaria? Con el lavado de manos, según la técnica universal que ustedes saben todos, el lavado de manos, con los dedos, con esto, etcétera, etcétera, muñecas. Limpieza de todos los sensores, esto llamamos el saturómetro, el estetoscopio, la campana y las superficies, los fomites que habíamos dicho. Cohortizar a los pacientes significa separar los que tengan bronquiolitis con cuadros respiratorios por virus sincicial o adenovirus, por eso tienen que estar aislados. Y acá, a modo de nada más que de información, el palivizumab es un anticuerpo monoclonal que se usa mucho para los virus sincicial respiratorio, en el grupo de alto riesgo, sobre todo en los prematuros. Durante la temporada de epidemia del virus sincicial, que es de mayo a septiembre en nuestro país. Van a disminuir un montón, casi en la mitad las internaciones. Bueno, acá tenemos los factores pronósticos para bronquiolitis de mala evolución. Sería que tenga una edad menor a 3 meses o que sea un prematuro, que tenga una enfermedad pulmonar crónica como displasia broncopulmonar, fibrosis quística o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que sea un desnutrido, que tenga una cardiopatía congénita, recuerden que eso es súper importante, por supuesto desde ya una enfermedad neurológica o metabólica, que sea el chico una inmunodeficiencia, congénito o adquirido. Y acá hay una cosa importante, que hay un porcentaje muy alto, entre un 30 y un 60% de los chicos que tienen bronquiolitis que desarrollen tos y sibilancias en los años subsiguientes, que llamamos BOR, que serían las siglas bronquitis obstructiva recidivante, porque son chicos que comienzan desde chiquititos y después empiezan a repetir muchos episodios que a veces pueden revertir espontáneamente a los 6 años al ingreso escolar o en la edad de la pubertad. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial? También con enfermedades más importantes como la fibrosis quística, todos los síndromes aspirativos, las malformaciones, las infecciones por clamidia, que sea un inmunodeficiente, que tenga una cardiopatía congénita, anemias graves, neumonía viral y EPOC. ¿Ok? Y las complicaciones más frecuentes serían la otitis media aguda, la deshidratación, la neumonía por sobreinfección bacteriana, puede hacerla, que haga apneas, que haga EPOC postviral, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y atelectasia. Bueno, caso clínico, listo. Bueno,
Hay una cosa respecto a asma bronquial que, bueno, yo pensaba dárselas, pero es como un tema medio largo y, bueno, asma es un tema que ustedes deben saberlo. No sé si quieren leerla por su cuenta y ahora hablamos un poco de los LABA nada más. Bueno, Oli, sí, sí. ¿eh? Bueno, lo leemos nosotros y después eventualmente si hay consulta. Sí, bueno, respecto, bueno, a la fisiopatogenia, recuerden que es siempre la misma, la hiperreactividad bronquial, los fenómenos de atopía, lo que llamamos mucho la marcha atópica, los chicos, que es el asma bronquial, la rinitis y la dermatitis atópica, bueno, todos los factores que desencadenan, el sexo, los alérgenos, los factores que intervienen el tabaquismo, recuerden, aún pasivo, la polución ambiental como súper importante. Entre la fisiopatogenia tenemos la contracción del músculo liso, el edema, la remodelación de la vía aérea y la hipersecreción mucosa, todo eso colabora a la hiperreactividad bronquial o bronquioobstrucción. Lo que tienen que preguntar en la anamnesis, los episodios de tos, dolor torácico o sibilancias y todos los antecedentes heredofamiliares, en los familiares de primer grado, que serían los padres o abuelos maternos o paternos. Si tiene tos nocturna, de ahí vamos al examen físico, a los estudios, radiografía de tórax siempre que tenga una complicación, estudios funcionales respiratorios. En cuanto al laboratorio, ¿qué quiere decir? La eosinofilia, recuerden, tiene que ser mayor al 5% y las variaciones de la IgE no tiene valor pronóstico, ni tiene valor como puede tener un chico una hiper-IgE y no ser un factor pronóstico de su asma bronquial. Bueno, las espirometrías, y acá respecto a tratamiento farmacológico, lo que les quería decir, respecto a los broncodilatadores, lo que usamos son más los beta-2 adrenérgicos, los anticolinérgicos y las metilxantinas. Dentro del grupo de los antiinflamatorios, lo que más usamos son los antileucotrienos, porque los cromonas y los corticoides tópicos en las crisis solamente, pero los antileucotrienos sí. Lo podemos usar a través del PAF, al salbutamol, o a través de las nebulizaciones. Fíjense que la duración de la acción del salbutamol, por eso cuando vimos el algoritmo decíamos que era cada 3 a 6 horas, eso es lo que dura la acción, se indica en las crisis, en las exacerbaciones, y el modo de uso es según la necesidad, a diferencia del salmeterol y el formoterol, que son ya beta-2 de acción prolongada, que los usamos a veces combinados o no en forma preventiva, ¿no? Que son los famosos LABA, que son los corticoides que vamos a usar en forma crónica para prevenir las exacerbaciones, las crisis, las internaciones. El salmeterol a veces viene asociado con la fluticasona, o el salmeterol con el formoterol. Fíjense que dura entre 12 a 8 horas, por eso generalmente lo usamos un PAF cada 12 horas. Y viene de diferentes concentraciones, de 50, de 125 o de 250 microgramos. Bueno, dentro del grupo de los anticolinérgicos, cuando el chico está más secretor, lo que más usamos es el bromuro de hipatropio, que es el Convivent, sobre todo con el chico está internado, pero tiene muchos efectos adversos, como todos los anticolinérgicos, que es midriasis, tos paroxística, sequedad de boca, etcétera, glaucoma. Las metilxantinas casi no se están usando, lo mismo que el cromoglicato tampoco. Y sí, el antileucotrienos, que son inmunomoduladores, el que más usamos es el de abajo, el Montelukast, el Seleuton ese, olvídense. Y lo usamos asociado con un corticoide inhalado, como el salmeterol o el formoterol, asociado con el Montelukast, que viene en pastillitas, que viene en comprimidos masticables o en sobrecitos. Y lo que sí por ahí tienen que saber es la dosis. Es de 4 miligramos entre 6 meses y 5 años, 5 miligramos hasta los 14 años y 10 miligramos en los mayores de 14 años. Bueno, y dentro de los corticoides inhalados, que es lo que más usamos mucho el budesonide, la fluticasona y no tanto la mometasona. Y acá tienen las dosis de acuerdo a las dosis, de acuerdo
al cuadro clínico que tenga, el tipo de asma que tenga esa persona, ¿no? Los efectos adversos locales son disfonía, candidiasis orofaringea o tos irritativa, y en un momento se dijo que inhibía el eje hipotálamo hipofisario y que alteraba el crecimiento, pero después se comprobó que no. Es importante, después de usar la aerocámara, que el chico se enjuague bien la boca para evitar el tema de las candidiasis. Bueno, y después tenemos las clasificaciones, todo esto lo leen, chicos, porque yo tengo que terminar esto, ¿ok? Recuerden que es muy importante el manejo del medio familiar, la kinesio, la inmunoterapia. Bueno, y esto es todo por hoy. Díganme todas las preguntas o dudas que tengan ahora. Una pregunta, doctora, rápida. Sí. ¿Cómo es el manejo de una crisis asmática en pediátrico? Sí. No sé si se escuchó. ¿Cómo es el manejo de una crisis asmática en pediátrico? Bueno, es lo mismo que en los adultos, por eso decíamos que usamos los beta 2, el salbutamol de excelencia, y ahí a veces, si es una crisis asmática severa, bueno, lo tenemos que internar, pero a veces tenemos que asociar la hidrocortisona a una dosis de 5 a 7 miligramos endovenosa, y a veces podemos usar la dexametasona, que lo usamos un montón, asociada para revertir la crisis asmática, y después lo van evaluando al paciente clínicamente para ver cómo evoluciona y cómo responde al tratamiento, si va a requerir internación o no. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, recuerden para el examen, son temas grandes, bronquiolitis y neumonía, eso es importante, lo que vimos, ¿sí?